No es sencillo quizás compartir algunas reflexiones a partir de algunos conceptos que ya se brindaron en las intervenciones previas, especialmente por la conferencia brindada por el profesor Juan Carlos Casal, quien ya en su artículo de los principios generales del derecho trasladado al acto administrativo publicado en el diario La Ley, claramente expresaba algunas ideas muy profundas que hoy intento sintetizar y que nos habla de esta nueva idea del derecho público en general y del derecho administrativo en especial, y que a mí en lo personal me alegra mucho porque tratar de redescubrir cuáles son las bases que sostienen al derecho administrativo y al derecho público, tratar, como dijo recién Juan, de buscar las compatibilidades de las prerrogativas públicas en el escenario de los derechos humanos, los derechos fundamentales, ya de por sí es una gran avance. Que el derecho administrativo, que el derecho público tematice, como lo está haciendo en forma constante, el impacto del sistema de derechos humanos y la fuerza de los derechos fundamentales dentro del sistema constitucional es una gran novedad. Que discutamos los alcances de la norma constitucional como norma aplicable, que siempre lo ha sido en nuestro sistema, y esto también el profesor Casal viendo apunta en su artículo marcando la diferencia con el derecho europeo y el derecho argentino de tradición norteamericana en este punto, y que siempre tuvo presente a su constitución como invocable, también es una gran novedad. No es sencillo articularlo desde la teoría y menos aún de la práctica, porque en esto coincido también con lo que se ha dicho que una de las principales novedades es el nuevo rol que tiene el juez constitucional, el juez ordinario, en el moderno sistema constitucional. Porque debe alcanzar un sistema nada sencillo, donde está el impactado en el sistema una multiplicidad de subsistemas, una multiplicidad de normas, de valores y de principios, con los pesos específicos que cada uno le podamos brindar a estas expresiones, valores, principios y normas. Por eso, llama la atención siempre intentar redefinir y reformular algunas bases de sustentación del derecho administrativo en este nuevo contexto constitucional, en este nuevo contexto teórico. Y hay algunos que hemos escogido a propósito, quizás algunos principios que el texto constitucional nos traía para ver qué proyecciones tenía el derecho administrativo en particular, para luego volver a asumir alguna realización general del derecho administrativo, la cual todavía no la podemos formular, porque algunos estamos en la etapa embrionaria, intentar constatar este derecho viejo administrativo con estas nuevas concepciones del derecho administrativo. Y dentro de esas encontramos a dos garantías o dos principios, según como los autores quieran tratarlo, de la tutela administrativa y de la tutela judicial. Mucho hemos hablado de esto en otras oportunidades, muchos escritos sobre el tema, no voy a abordarlo desde ese lugar, sino sí llamar la atención y la reflexión de que nuevamente nuestra Corte Federal Argentina vuelve a conectar, a mi criterio, a una parte del derecho administrativo con el Estado constitucional de derecho y con fuertes garantías y principios de ese Estado constitucional de derecho. Hablábamos en algún momento y nos preguntábamos si las garantías del octavo pacto de San José de Costa Rica, las garantías contenidas en el octavo pacto de San José de Costa Rica, eran plenamente aplicables al derecho administrativo o una porción de la función de la actividad administrativa. ¿Y qué consecuencias podría traer darnos una respuesta positiva o negativa sobre este punto? Creo que el fallo de la Corte Federal Argentina, dictado recientemente en la causa de los CISAR, Jorge Alberto y otros, Banco Central, de fecha 26 de junio del 2012, pone un punto final a esta discusión. Pero aparte de poner un punto final a esta discusión, creo que nos abre un panorama maravilloso a ser explorado por parte del derecho administrativo. Viene este fallo, a mi criterio, a consolidar la ya doctrina de la Corte Federal Argentina, se
aquella recuerden, también alguna vez hemos comentado, donde especialmente la Corte Federal internalizaba el sistema argentino aquella idea de la tutela administrativa efectiva que estaba generada principalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de los CCR, la Corte, del reciente 16 de junio de 2012, la particularidad que tiene es que internaliza en el sistema nuestro claramente más expansivo a todas las ramas de la actividad estatal que determinan derechos, el plazo, la garantía del plazo razonable. Este es un primer dato que yo quiero enfatizar. La Corte Federal en el caso concreto dice, mire, este tema no lo puedo resolver si no lo miro desde el plano constitucional. La mirada del plano infraconstitucional, legal o reglamentaria, me arroja o me puede arrojar una solución. Como hay una cuestión de constitucionalidad planteada en el caso, que era los vencimientos de determinados plazos que se había generado una excesiva demora en tramitar el sumario del Banco Central, debo abordar el caso desde la plataforma constitucional. Había llevado más de 20 años el procedimiento sumarial ante el Banco Central, un plazo más que excesivo. Y ahí la Corte, con una claridad que me interesa en esta carta, dice en uno de sus considerandos del octavo o noveno, si mal no recuerdo, en el Estado actual de Derecho, digo, porque para mí tiene su peso específico cada una de las palabras y las expresiones que se utilizan en los fallos de la Corte. En el Estado actual del derecho no hay duda que las garantías del artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica se aplican a toda la actividad estatal que tenga por efecto determinar derechos. Cita fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tal sentido del caso Baena y avanza un poco más y dice, no es posible sostener que estas garantías contenidas en el artículo octavo del pacto no son aplicables a las esferas administrativas porque allí se desarrolla otra actividad punitiva no estatal, la sumaria. Aquí también se le aplica esta porción de la actuación de la administración pública esta garantía. Porque el estándar que toma la Corte Federal y que repite de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mi criterio es que en tanto y en cuanto estemos en una actividad estatal que determina derechos, esto es lo que atrapa el conjunto de garantías del Pacto de San José de Costa Rica. Esta es la primera novedad que a mi criterio tiene fuertemente este fallo. La segunda novedad, y que también me interesa compartir o reflexionar con ustedes hoy, es el estándar objetivo que toma para saber si en el caso concreto se han vencido pautas razonables de tiempo. Es decir, dicho de otra forma, si ha incurrido la administración pública en injustificados retardos a fin de determinar una situación de derechos. Y ahí vuelve la Corte Federal de Argentina a tomar pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez, como suele suceder en estos casos, lo ha tomado de la Corte Europea de Derechos Humanos, que a su vez, como suele suceder, los ha relevado parte también del Tribunal Constitucional Alemán. ¿Y cuál es una de las pautas objetivas que toma la Corte Federal aquí para saber si ha habido un injustificado retardo de las pautas temporales? Uno de los que toma, que me parece muy importante, es la mirada del procedimiento global. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que el transcurso del tiempo operado en la sede administrativa, esto no es menor con los sistemas como los argentinos, el procedimiento administrativo es previo y obligatorio, más allá de nuestra posición en contra de esta posturalidad, no es menor, digo, porque toma el plazo transcurrido en la sede administrativa para computarlo dentro del otro plazo que puede tardar la tramitación judicial, para computarlo dentro de la idea general del retardo injustificado. Es decir, todo el lapso de duración de una impugnación administrativa me computa a favor o no, del vencimiento o de la infracción de la garantía del plazo razonable. Me parece que es una novedad para consultarla y para enfatizar
y que la podemos discutir de distintas dimensiones. Una dimensión que a mí me interesa, hoy brevemente dejarles denunciada, es que en este criterio veo claramente en la Corte Federal la aplicación de otro principio propio de los sistemas de derechos humanos. ¿Cuál es el de la igualdad de trato? ¿Por qué el de igualdad de trato? Porque compensa en el sistema de procedimiento administrativo, argentino impugnatorio, previo, obligatorio, con plazo parcial brevísimo, compensa el hecho que el procedimiento administrativo, en el tiempo que tarda en ser desarrollado y llevar adelante la tramitación del ciudadano, va a computar en contra, entrecomillado y exclusiva, por favor, en contra de la propia administración pública y a favor de los derechos del ciudadano. Si lo miro globalmente. No me parece un dato menor, por lo menos para algunos que venimos sosteniendo, que este núcleo de garantías debe ser aplicado plenamente en el procedimiento administrativo y especialmente cuando llegamos al proceso judicial. Y aquí sí me detengo ya para concluir, que quedan muy pocos minutos. Me sumo a la defensa, por supuesto, de la independencia y de la imparcialidad de nuestros jueces en un sistema constitucional como el argentino, donde hay que primar al criterio una visión ordinaria del proceso administrativo, donde podamos aplicar a un juez imparcial e independiente las mismas garantías que aplica en un proceso civil, por ejemplo, entre partes iguales. Sin dejar de desatender, claro que hay una posibilidad para una discusión mucho mayor, que está en juego la protección del interés público en un caso contencioso administrativo, pero también está en juego, en un caso civil, el interés público general de nuestra comunidad y el mandato de afianzar la justicia, entre otros mandatos constitucionales. Es, ya finalizando, una tarea interesantísima, creo yo, la que nos depara a los profesores de Derecho y especialmente a los jueces del nuevo sistema constitucional argentino en la mirada del derecho administrativo. Porque esto, que tan claro lo explicó el profesor Casani, y que en parte Juan recién puntualizaba en el tema de las prerrogativas, habla de una cosmovisión distinta al criterio del derecho público y del derecho administrativo. Y ellos mismos han referido las distintas tensiones que aparecen, tensiones renovadas, donde la dignidad humana tensiona sobre las prerrogativas públicas. Las tensiona porque en realidad es la causa que justifica el despliegue de las prerrogativas públicas. Claro, hay que encontrar los equilibrios, hay que encontrar los principios hermenéuticos para disipar las confrontaciones que se pueden dar en los casos concretos. Y esto no es tarea sencilla, pero sí es una tarea que creo que los profesores de Derecho debemos aportar humildemente con las miradas que vamos estudiando y cotejando en el sistema interno nuestro y en el sistema comparado, y fundamentalmente después, que sí creo yo que está llamado a tener un rol principalísimo en los modernos sistemas constitucionales. Muchas gracias.